Más y Mejores Empresarios, el podcast de AGE Uruguay que busca ayudar a construir, impulsar y fortalecer la nueva generación de empresarios de nuestro país y, por qué no, del mundo. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Bárbara Harteneck, soy directora ejecutiva de UNAGE, la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios. Voy a ir muteando a todos, así no hay ruidos atrás. Nos queda acá y después les voy a dar espacio. La Unión Argentina de Jóvenes Empresarios es una asociación civil que nuclea jóvenes empresarios entre 18 y 40, y hoy estamos haciendo este evento junto con AGE Uruguay, que es una organización hermana. Ambos somos partes de FIGE, que es la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios. Contamos aquí también presente con la gente de FIGE y con César, que es su presidente. Así que quería primero que todo agradecerles a todos por participar, agradecerles a los speakers y al equipo que estuvo organizando todo este encuentro. Sin mucha presentación, me gustaría darle la palabra a Marcelo Tribú, nuestro presidente, y a Javi Fernández Raggio, también presidente de AGE Uruguay. Marcel. Ahí estoy. ¿Me escuchan? Ahí está. Bueno, gracias por la presentación, Barbie, y antes que nada, gracias a todos los que trabajaron fuerte para poder organizar este encuentro. Como decían, hay un montón de caras conocidas y es muy lindo ver que dentro de este grupo, más allá que seamos diferentes países, vamos generando estas relaciones personales, ¿no? Que al final del día es lo más importante. No voy a hablar mucho de UNAGE porque ya todos lo saben, es la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios. Agrupamos empresarios entre 18 y 40 años, es multisectorial, con el cual representamos a prácticamente todos los sectores. Y bueno, digo, somos miembros de la red FIGE, que bueno, acá está César, el presidente, y Juanma, el ex presidente de FIGE, que también siento que está tomando una fuerza muy importante. Así que de nuevo, muy felices de ser parte de FIGE, muy felices de ser parte de este movimiento joven que intenta cambiar la realidad de la región, de su país, de la región y del país. Creo que este momento este momento de crisis internacional, como todos estamos viviendo, es una gran oportunidad para todos para repensar un montón de cosas que nos están pasando seguramente en los planos tanto personales como profesionales. Y sin dudas me parece que empezar a trabajar más en red, en colaborar en la región, en este caso con Uruguay, que es un país hermano, que nos tenemos muchísimo afecto, y además por la calidad humana que hay dentro de AGE Uruguay y profesional, digo, es un placer poder convocar a esto y que seamos tantos los que estamos acá presentes. Y un último tema que me gustaría mencionar es que me encanta que cada vez nuestras AGEs se estén volviendo más transparentes, más democráticas, en las cuales la interacción no se dé solamente entre los líderes, sino que el acceso a la información, a los contactos, sea totalmente horizontal para todos. Y creo que tanto este encuentro como también la iniciativa que luego se va a contar, de conectar a los socios, tanto de AGE Uruguay como AGE Argentina, que no haya más intermediación y que sea directo, transparente y democrático, me parece que es realmente una victoria enorme para la calidad institucional de las AGEs, y creo que es un valor enorme para todos los socios, y ojalá que esto luego se contagie al resto de los países de FIGE y eventualmente que esto siga creciendo internacionalmente a otras regiones. Así que bueno, no hablo más. Javi, te cedo la palabra. Muchas gracias, Marce. Bueno, obviamente Barbie y a todo el equipo que organizó este evento. Desde AGE Uruguay, lo mismo que dijo Marce, pero de Uruguay. O sea, básicamente ese es el resumen, pero nosotros estamos convencidos de la importancia que tiene como jóvenes empresarios estar juntos, estar cerca. Hoy, con el tema de la pandemia, obviamente las fronteras se borraron y a través de un montón de plataformas estamos permanentemente en contacto y juntos. Lo podíamos hacer antes, nos dimos cuenta ahora. Y cuando se organizó este evento me acuerdo de una visita de Marce Tribujo bastante fugaz por Montevideo, que dijo: estoy yendo, necesito ayuda con algo, venite, y almorzamos, y en ese almuerzo de 45 minutos sumamente improvisado,
surgió la idea de lo que, no de este evento, pero sí de lo que van a contar después, de estar como sumamente unidas y que obviamente después eso se extienda a FIGE, que es el espíritu, y creo que es impresionante el crecimiento que está teniendo FIGE cuando uno ve la cantidad de gente conocida, no importa el lugar, a pesar de la distancia, hay un montón de gente conocida y eso creo que nos hace mucho más fuertes y tenemos que estar permanentemente empujando eso. A Juanma yo lo conocí, por ejemplo, hace, no sé, cerca de 3 años en una misión a Australia. Mi primer contacto con un AGE. Tengo los mejores recuerdos de eso y creo que si hoy sigo estando donde estoy es gracias a eso, a ese primer viaje, y que sigamos fomentando ese tipo de actividades. Uruguay con Argentina, con el resto de los países. En Uruguay hace poquito hicimos también un café con las presidentas que tenemos dentro de FIGE, y creo que tenemos que seguir apostando a ese tipo de actividades que nos acerquen, que nos permitan conocer gente, aunque sea solamente tomar el nombre y anotarlo y después a buscarlo en LinkedIn o lo que sea, pero estar más cercas. Creo que eso es muy importante. Así que disfrutemos del evento, de la charla, gracias a los que sumaron para compartir su experiencia, y ojalá que tengamos mucho más de estos eventos en los próximos meses. Genial, buenísimo. Hoy contamos con grandes oradores. La verdad que es un placer tenerlos acá con nosotros. La idea es que sea una charla distendida, así que por favor les pedimos que mantengan los micrófonos en mute. Cualquier cosa, si tienen preguntas o quieren hacer comentarios, la idea es que sea bastante distendido, así que pueden ir poniéndolo en el chat, yo voy leyendo y puedo ir echando algunas preguntas en el medio de cada uno de los speakers. Nos gustaría empezar con Federico Michelotti, el director del programa ProEx y la Asociación Argentina de Empretec Uruguay, y tiene 38 años de experiencia en todo lo que es trabajo de negocios internacionales. También contamos con Francisco Santibáñez, él es el secretario general del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, muchos lo conocemos como el CARI. Y luego vamos a tener unos pequeños casos, pequeños grandes casos de socios de cada uno de los AGES, que son Juan Pablo Saibene, que es CEO y cofundador de Qualabs, y a Vicky Villamayor, que ella es socia fundadora de Juegos Multiverso y también es parte de la comisión directiva de UNAGE. Así que primero que todo queríamos darle la palabra a Federico, para que nos puedas contar un poquito cómo ves vos el escenario actual y podemos empezar ahí desde ahí la charla. ¿Nos escuchás? Ahí. ¿Ahí? ¿Me estás escuchando ahora? Sí. Bueno, agradecer a las instituciones por la convocatoria. Lo de grandes oradores queda de cargo tuyo, hacete responsable. Y bueno, y lo de la edad íbamos a dejarlo un poco oculto, pero como les decía, pero es un buen dato, ustedes, mi color. Bueno, como decía al principio, un burro vive muchos años, nace y muere burro. Lo importante es cómo vamos evolucionando en el pensamiento con la cantidad de años. Un desafío interesante, porque cuando Marcelo me planteaba tener esta conversación y darles una perspectiva, una panorámica de cómo vamos a salir de esto, hice lo que hace todo hombre de bien, es hacer una introspección y decirme, no tengo la más mínima idea. Y después decir, pero tampoco puedo hacer una charla basándome en no tengo la más mínima idea. Por lo tanto, me planteo escenarios que tienen que ver por una pregunta inicial que yo les haría. Supongan que estoy escribiendo un libro en este momento. El libro se trata sobre un candidato a presidente de los Estados Unidos. Está parado frente a su audiencia, frente a su público, y le está diciendo, para regresar a la normalidad, lo primero es América. Y si yo les doy un lápiz, un papel o la posibilidad de poner en el chat el nombre de este presidente del cual estoy escribiendo un libro, no me equivocaría si digo que el 98-99% de ustedes me pondría la palabra o el nombre de Donald Trump, ¿verdad? Es decir,
regreso a la nueva normalidad, es una de las frases que más hemos escuchado en estos tiempos, y Primero América es una de las frases con las cuales hizo su campaña electoral y seguramente haga la que viene. Pero ¿saben qué? En realidad es un libro de historia el que me planteo escribir, y está basado sobre lo que fueron las dos premisas de campaña de Warren Harding, un presidente de los Estados Unidos que fue electo en el año 1920 y que ejerció la presidencia de los Estados Unidos de 1921 a 1923. Por suerte, se murió en ese año, por suerte para él, y no vio lo que pasaba en Estados Unidos en el año 1929. De lo que hablaba este hombre cuando decía regreso a la normalidad, era de la salida que iba a tener el mundo luego de lo que fue la gripe española y luego de lo que era la primera, o de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Lo que estaba planteando era el escenario de cómo se iba a salir de esta guerra. Y ustedes me dirán, pero bueno, lo de la pandemia es más o menos parecido, pero lo de la guerra no tiene mucho que ver, y yo les digo que no es una opinión personal, sino que es como vienen tratando el tema quienes vienen analizándolo en el mundo, es decir, los escenarios a los cuales nos enfrentamos son escenarios prácticamente de posguerra. Por eso viene en qué sentido, en el sentido de cómo va, de los impactos que tiene esto sobre la economía. Y hablo de guerras mundiales porque esto tiene impacto sobre las economías globales, mucho más allá de lo que tuvieron las guerras mundiales, que afectaron a algunos países, pero no llegaron a afectar a todo el mundo como sí lo va a afectar esta pandemia y los problemas económicos que nos van a generar. Entonces, en los escenarios de post-Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial encontramos dos respuestas esencialmente distintas por parte de los diferentes países. Disculpen, pero yo tengo algunos problemas en las cuerdas vocales. Y el agua es indispensable. Luego de que salimos de la Primera Guerra Mundial, el escenario fue muy sencillo. Es decir, fue un escenario de tensión absoluta. Es decir, un momento dominado en donde la economía mundial se rigió por lo que fue el sistema del bilateralismo. Comercio entre amigos. Es decir, existían no solo enormes tensiones políticas, sino que además comerciales, las políticas lideradas por lo que eran Estados Unidos y Rusia repartiéndose el mundo luego de lo que había sido la caída del Reino Unido. Estas tensiones llevaron a el empobrecimiento del vecino, políticas de empobrecimiento del vecino, políticas de grandes devaluaciones a los efectos de ganar competitividad y política de cierre de fronteras, sustitución de importaciones. Son los Estados Unidos quienes proponen este régimen para empezar a producir lo que el mundo les proveía y de esta forma reactivar su economía. Y esto que estoy hablando de casi 100 años atrás, no son visiones que en el mundo estén totalmente perimidas. Es decir, continuamente nosotros escuchamos empresarios, personas, actores políticos diciendo tenemos que cerrar nuestras fronteras, tenemos que parar esta sangría de ingresos de productos desde China o desde otros países de Asia que afectan de esta forma a nuestra economía. Y esto fue una salida que proyectó el mundo en ese momento. Luego hubo una Segunda Guerra Mundial, generada, según el entender de la enorme mayoría de los analistas, por esa misma salida anterior. Es decir, lejos de mejorar, lo que hace es tomar lo peor de lo que había sucedido y se genera un segundo enfrentamiento. Y este segundo enfrentamiento rápidamente, es decir, sale con unos Estados Unidos y una Gran Bretaña proponiendo un sistema absolutamente diferente, en donde del bilateralismo pasamos al multilateralismo, en donde la gobernanza y los acuerdos de Bretton Woods para generar paz, para generar desarrollo social, y donde el comercio se inserta como el gran agente promovedor de ese desarrollo, empieza a tener una consideración muy especial. Ahí nosotros vemos surgir organismos como Naciones Unidas, como el Fondo Monetario Internacional, como lo que hoy es el Banco Mundial,
y a los Estados Unidos proponiendo un gran plan de reactivación de las economías europeas, el Plan Marshall. Entonces, dos enormes problemas que sacudieron económicamente al mundo, las guerras mundiales, asociados a lo que hoy sería nuestra pandemia, o más que nuestra, la que estamos viviendo en este momento, dos soluciones absolutamente distintas. Por un lado nos encerramos en nosotros mismos, tratamos de perjudicar al máximo a los demás para que no nos perjudiquen, o por otro lado salimos de la cooperación. Seguramente tendremos diferentes respuestas en los próximos años y veremos diferentes actitudes. El asunto es, ¿cuál de ellas va a primar? Y aquí lo que sucede es, en el planteo del escenario, ¿quién va a liderar esa salida en el mundo que vivimos hoy? Porque aunque estén un poco maquillados o retocados por lo que son por lo que es la memoria histórica, en aquel momento teníamos personajes como Churchill o como Roosevelt, con sus pros y sus contras, pero la historia nos los ha dejado del lado de los pros. Hoy el mundo lo lidera ¿quién? ¿Y de qué manera? Entonces no parecería, esto es una opinión que vale lo mismo que la de cualquiera, no parecería ni que Boris Johnson ni que Trump en este momento estén a la altura de las condiciones de darnos respuestas como las que nos dieron los líderes de sus países hace 50 años. Entonces la pregunta es, ¿quién va a liderar esta salida? ¿Es China? No parece estar en condiciones. La situación que nos enteramos en el día de ayer con unos rebrotes de coronavirus, parece que no van a poner a China en otra situación que la desea más que de pensar en sí mismo. Entonces, Alemania, tenemos una Merkel saliente. Donald Trump, hay elecciones el año que viene. Boris Johnson tiene para un poco más, pero no parece ser un país que acaba de abandonar la Unión Europea y que vaya a liderar. Entonces, más que tener una respuesta, lo que tengo es esa gran pregunta, ¿verdad? De cómo va a salir el mundo, porque ahí es cómo nos insertaremos nosotros en él. Porque hay algo que queda claro, es decir, a diferencia de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en donde hubo un plan generoso de los Estados Unidos para promover la salida de los países que más habían sufrido la guerra en territorio propio, y cuando hablo de esto es porque estoy hablando de afectación de las economías, a diferencia de lo que sucedió en ese momento, en este momento parece que ningún país va a salir indemne de esto. Por eso me pregunto, ¿quién lo va a liderar? Y si vamos a nuestros países, cuando hablo de que nadie va a salir indemne, estoy hablando de que la Organización Mundial de Comercio proyecta entre un 13 y un 32% de la caída del comercio internacional. Ahí vamos todos jugando en esto. Y después, miro para la Argentina, Brasil, China, Estados Unidos, 32% del comercio de la Argentina. Miro para el Uruguay, China, la Unión Europea, Brasil, Estados Unidos. Después Argentina, 67% de las exportaciones del Uruguay. Es decir, la afectación global y la afectación de los principales mercados a los que argentinos y uruguayos destinamos productos. Entonces, por allí es bien importante saber cómo va a salir el mundo, independientemente de que esta caída pueda tener, como dicen muchos economistas, una salida en B, en donde toquemos fondo y despeguemos rápidamente, o sea, una salida en U, en donde el fondo y esa recesión va a durar algunos años más para luego empezar a crecer. Nuestros principales clientes están afectados. Por lo tanto, ¿cómo nos vamos a posicionar nosotros? ¿Qué hay del lado interesante o del lado bueno? Un presidente uruguayo bastante conocido en las dos márgenes del Plata una vez dijo, al final la vaca les gana. Y estamos hablando del año 2012, en donde nuestras economías estaban en graves problemas y donde, bueno, quienes buscaban invertir se refugiaban en diferentes tipos de activos financieros, y este presidente, que fue Jorge Valle, dijo, al final les gana la vaca, y haciendo referencia a una de las ventajas que tenemos, yo sé que aquí hay muchas empresas de servicio, pero colateralmente también, una de las grandes ventajas que tenemos en nuestros países. Es decir, el mundo posiblemente se vaya, como hablamos rápidamente, se vaya a clavar de pico
ya lo está haciendo en lo que resta de este año 2020 y tal vez empiece la salida en el año 2021, no lo sabemos. Ahora bien, como decía Barbie, en 38 años de trabajo en negocios internacionales me he pasado los últimos 25 apostando porque las empresas uruguayas, y es lo mismo las argentinas, las pequeñas y las medianas, apunten a agregar valor y agregar valor. En el sentido de que, por ejemplo, en Uruguay el 82% de nuestras exportaciones son exportaciones de bajo, entre comillas, valor agregado. Es decir, vendemos commodities, vendemos productos a los cuales el precio se los pone el mercado. Y obviamente que si yo vendo software o que vendo un aparato telefónico de alta línea, le voy a sacar muchísimo más rédito a mi inversión a que si vendo un commodity. Pero ¿saben qué? Al final les gana la vaca. En el año 2008 el mundo entró en una crisis por los activos financieros que arrancó en Estados Unidos y se extendió rápidamente a todas las economías centrales. Sin embargo, a diferencia de lo que pasó en todo el mundo desarrollado en los países centrales, en donde las ventas de automóviles, de computadoras y de gran tecnología cayó a más del 60%, las ventas del Uruguay y también las de Argentina tuvieron una caída, pero no tanto, porque, ¿saben qué? Una de las mayores cosas que tenemos como ventaja en estos momentos es que seguimos vendiendo comida, vendemos commodities, y eso hace que seguramente, independientemente de lo que pueda pasar en el mundo, la comida va a seguir circulando. Ahora bien, esto que es un escenario en el cual podría decir, bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, va a hacer que comparativamente tal vez nuestras economías sustentadas por este tipo de productos caigan menos. Aquí hay una oportunidad por un mercados internos menos recesivos y tal vez por una región menos recesiva. ¿Cuáles son las alertas? Y bueno, las alertas van a ser, por un lado, y habrá medidas sanitarias que además de las medidas sanitarias que ya habitualmente en el mundo nos ponen y que nosotros sabemos que son restricciones para arancelarias que en muchos casos no tienen mucho motivo, van a aumentar. Por el otro lado, y esto es más a largo plazo, tal vez problemas como estos lleven a que algunos países piensen muchísimo más en la autosustentabilidad alimenticia que en otra cosa, y en el futuro estén pensando que ante eventos como estos no pueden estar dependiendo de un 80 o un 90% de soja importada para darle de comer a sus connacionales. Esa es una amenaza más de largo plazo. ¿Qué vislumbro como un horizonte que podría ser auspicioso y que pienso que por aquí podría pasar algo de las cosas buenas a esperar? No va a haber un plan Marshall, seguramente, como lo hubo en los años 50, antes, pero sí tal vez ese plan Marshall pueda venir por el entendimiento de algunas economías centrales que es necesario liberalizar un poco el comercio hacia aquellos países que, como los nuestros, de repente sufran más las consecuencias de su afectación y su caída. Y estoy pensando, por ejemplo, en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que tiene 20 años de conversaciones y estaba proyectado para el año que viene, aunque sabemos que esto es un proceso más largo. Por ahí podría haber alguna de las esperanzas, pero ya les digo, es decir, es materia absolutamente opinable. En el entretanto cuidarnos entre nosotros. Brasil sigue siendo el principal socio de negocios de la República Argentina. Si saco a China y lo que pueda pasar con China en este año y el que viene, Brasil también es el principal socio de la economía uruguaya. Estaría primero la Unión Europea, pero si saco la Unión Europea y la parto en cada uno de sus componentes, me queda Brasil. Entonces, Argentina para nosotros sigue siendo un comprador de 300 millones de dólares. Seguramente Uruguay no es tan importante para la Argentina como socio comercial en cuanto a las ventas que le prodiga si lo compara con el resto del mundo.
pero sí somos importantes entre nosotros. Tenemos costos de transacción muy bajos. Hay cosas que vendemos desde el Uruguay a la Argentina que solo se las podemos vender a los argentinos, no porque sean incautos, sino porque es el único lugar del mundo en donde podemos tener un flete de $800 un camión. Los costos de transacción bajos significa que nos conocemos, que estamos al lado, que si hay un problema podemos rápidamente, incluso en nuestro auto, estar a la tarde en el otro país. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, deberíamos atendernos, deberíamos cuidarnos un poco mejor. Y ahí voy un poco a lo que decía Barbie, decir, bueno, ¿qué? No sé en qué momento lo planteó, si antes o en el entretiempo, pues, bueno, ¿qué pasa con nuestros acuerdos comerciales? Bueno, básicamente lo que tenemos en el Mercosur, los países del Mercosur y los que estamos aquí, Argentina y Uruguay, sé que hay otros, es decir, lo que tenemos como acuerdos comerciales son los que tenemos como Mercosur. Uruguay tiene un TLC con México, es el único que tiene por fuera del Mercosur, autorizado por el Mercosur, porque eso es lo que impone la normativa de la Unión Aduanera que integramos. Entonces lo tenemos como Mercosur, y lo que tenemos al decir que nuestro principal cliente para las dos economías es Brasil, y nuestro segundo principal o tercer principal cliente para los uruguayos es la Argentina, es decir, lo que tenemos es algo ahí consolidado que, bueno, de alguna forma hay que perfeccionarlo. Estoy aburrido de escuchar, no sé cómo estoy de tiempo. Te quedan 2 minutos. Bueno, estoy Igual aburrido la idea de es que escuchar. sea como distendido, así que si querés puedes Bien, comentar algo. no, pero no quiero decir, estoy aburrido de escuchar a gentes importantes decir hay que irse del Mercosur. Y de hecho del Uruguay hasta como casi como que hay que dar un portazo y bueno, y que se joroben sin nosotros, ¿no? Es decir, y siempre me pregunto, ¿hay que irse a dónde? Dame una respuesta a dónde nos iríamos. ¿A dónde vamos a ir a conseguir un socio comercial de $300 millones por año? Tal vez si lo planteo desde lo macro es fácil, es imposible para muchísimas de las empresas que comercian con Argentina y que destinan esa cifra. Entonces lo que tenemos que hacer, y que tal vez aquí hay una oportunidad, es propender a que el Mercosur mejore. ¿Perfeccionar el Mercosur? Bueno, sí, pero perfeccionar el Mercosur, ¿saben qué? No implica que si yo no estoy pudiendo correr 10.000 metros vaya a correr la maratón. No, definitivamente no. ¿Saben qué? No puedo correr 10.000, tengo que bajar a correr 5. Capaz que esto desde el punto de vista físico es un disparate porque corredores de distancia tienen físicos muy distintos. Lo que quiero decir es, señores, lo de la unión aduanera ha demostrado que es imposible a que lleguemos. Tenemos dos sectores totalmente por fuera que nunca jamás los vamos a integrar, el azucarero y el automotor. Tenemos unos enormes problemas con listas de excepciones que hace a que muchísimas veces a uno lo consultan, ¿por qué en Europa pasan de un lado para el otro y no le piden nada? Y acá nos seguimos pidiendo certificados de origen y un montón de papeleos. Bueno, precisamente porque queremos ser una unión aduanera, pero no lo hemos logrado. Llevemos y propendamos a llevar el Mercosur a una zona de libre comercio. Dejemos lo que son todas las tensiones extracomerciales de lado, que tienen que ver con las aspiraciones geopolíticas de cada país. Dejemos que cada uno de los países del Mercosur sea dueño por sí ante sí de generar acuerdos comerciales con quien quiera. Mantengamos entre nosotros un arancel cero. Llevemos esa situación que va a ser en beneficio de todos y no sigamos soñando, como soñamos desde hace 20 años, con tener una unión aduanera que por muchísimas otras razones es prácticamente imposible. Entonces, desde el punto de vista político, no podemos cerrar lo que sí tenemos bien cerrado desde el punto de vista comercial. Porque cuando me dicen el Mercosur no funciona, no están hablando de lo comercial, porque Brasil sigue siendo el principal socio de negocio de la Argentina. Y Brasil y Argentina siguen siendo los principales socios de negocio para el Uruguay. ¿Y eso qué es? Eso es gente como nosotros, gente como ustedes, yendo a vender y encontrando quien le compre. Y una cosita más, y aquí termino. Es decir, debemos cooperar. Bien, a veces la cooperación por lo alto se complica. No parece hoy Brasil tener un liderazgo o un líder que vaya a cooperar de la forma que entendió Alemania que debería cooperar cuando armó la Unión Europea. Bien, la cooperación debe darse desde abajo, es decir, la cooperación interempresarial.
Cuando esto se libere va a salir todo el mundo a buscar clientes en cualquier lado. Bien, está bien. Anticipémoslo. Intentémoslo desde el ahora. Comencemos a ver dónde podrían estar nuestros clientes. Pero ¿saben qué? Y es mucho más importante que eso. Busquemos socios. Busquemos socios más que clientes. Todo el mundo va a querer salir a vender. No vayamos a vender. Busquemos socios. Por más que, y puesto en el Uruguay, nuestro mercado sea pequeñito y muy poco atractivo para muchas empresas, hay un montón de gente comprando. Entonces, algunos de mis clientes pueden ser útiles a quien yo estoy buscando para que sea socio o partner mío o como quien quiera llamar. Entonces, este es un momento en el que muchos estamos de capa caída, que el futuro es tal cual como yo se los planteo. Es decir, no sé qué es lo que va a pasar, pero podemos empezar a trabajar. Y otra cosa que es bien importante, bienvenidas las comunicaciones como esta, bienvenido el Zoom. El otro día yo estaba sacando la cuenta, hay 10 o 12 horas en la semana que yo pasaba arriba de un auto de un lado para el otro yendo a ver clientes. Porque a los clientes hay que mimarlos un poquito y porque muchas veces a uno le queda como un poco decirle, bueno, te lo arreglo por teléfono. Nos vamos a acostumbrar mucho a esto. De todas maneras, un paso atrás. Los negocios siguen siendo una cuestión entre personas. Las relaciones interpersonales son insustituibles. Y viajar por la región, y yo le decía, es parte de lo que son los bajos costos de transacción que tenemos. Ir, ver al posible socio de negocio, estar cara a cara, es bien diferente que verlo 12 veces por un medio como esto. Y eso al final parece contradictorio, pero no lo es, no lo es. Tal cual. Acá desde UNAGE y AGE solemos hacer un montón de cosas en conjunto y vernos las caras y pasar tiempo y compartir genera un bonding totalmente distinto. Así que mil gracias, Federico. Gracias, muy interesante ahí. Pablo Stasewski, creo que lo dije bien, dice totalmente de acuerdo. Francisco, como secretario general del CARI, me encantaría que nos digas tu opinión y también por ahí que nos cuentes qué ves vos como oportunidad, como desafío, más allá de la pandemia, ¿no? Y que todos entendemos, pero ustedes ven muy bien cosas que nosotros todavía no llegamos a ver tan claramente. Bueno, Bárbara, mil gracias por la invitación a vos y a las dos organizaciones. Voy a hacer yo un panorama un poco amplio de lo que está pasando, me parece que está pasando en el mundo y después me vengo más a nuestra región. Esta es una discusión que se está dando y es difícil de hacer afirmaciones porque hay mucha incertidumbre, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con la incertidumbre científica de cómo evoluciona el virus, se va a dar una segunda ola o no. Pero el consenso que uno empieza a leer, a escuchar entre analistas, es que lo que está sucediendo es que una serie de tendencias que ya existían en el mundo están acentuándose, están ganando fuerza. Y mencionaría tres grandes tendencias. Perdón. Primero, el mayor nacionalismo. Esto es algo que ya se venía dando alrededor del mundo, con los Trump, el Brexit, pero también con Erdogan en Turquía, Putin en Rusia, Modi en India, Bolsonaro en Brasil. Es el fenómeno que tenemos una camada nueva de líderes que son más nacionalistas, más conservadores, que buscan una democracia más directa con el pueblo y dejan de lado muchas veces las instituciones liberales y republicanas. Y lo que hemos visto después del coronavirus tiende a reforzar esto, ¿no? Hay algunos ejemplos. La retórica entre Estados Unidos y China, que ha aumentado mucho en términos de la beligerancia. Acuérdense, Trump diciendo que el virus chino, llamando al coronavirus. Autoridades chinas discutiendo y dando opinión sobre los conflictos internos de Estados Unidos. Pero también lo vemos en el caso de Japón, me parece que es un ejemplo interesante, ¿no? Dando incentivos a sus empresas para que dejen de producir en China y vuelvan a producir en su país.
incluso en el caso de Macron en Francia, que era uno de los pocos líderes que quedaban defendiendo la globalización y un modelo liberal a nivel global, llamando a que Europa y Francia en particular tengan mayor nivel de autonomía en lo económico también, ¿no? Que esto que vamos a hablar, pero que va a tener efectos en la economía internacional. La segunda tendencia es el debilitamiento de las instituciones internacionales. El caso más claro quizás sea el de la OMC, en donde un organismo que fue bastante efectivo para dirimir conflictos comerciales entre los estados y en regular el comercio internacional, hace años que venía en crisis. Algunos de los grandes poderes, especialmente Estados Unidos, ya no querían delegar responsabilidades en este organismo, y ahora vemos ese debilitamiento también en la OMS, ¿no? La Organización Mundial de Salud, en medio de la pandemia, que Estados Unidos amenaza con salirse de este organismo. Y el tercer punto, la tercera tendencia que me parece importante, es la más importante, que es la disputa entre Estados Unidos y China, ¿no? Yo creo que hay que mentalizarse que el gran cambio en las relaciones internacionales que nos va a afectar a todos nosotros no va a ser el coronavirus, va a ser básicamente el conflicto entre dos potencias mundiales que son Estados Unidos y China. Esta es una competencia estratégica que está acá para quedarse. Ya está muy claro por las señales que están dando las dos potencias. Esta es una competencia económica, comercial, tecnológica, cultural y también militar, ¿no? Parece que es un hecho de suma relevancia. En definitiva, el mundo se está transformando. Sabemos de lo que venimos básicamente de un orden liberal que tuvo tres grandes pilares: la promoción de la democracia liberal desde Occidente, la promoción del libre comercio y de la globalización en lo económico, y el fortalecimiento de instituciones internacionales con un alto nivel de autonomía, como fue la Unión Europea, la OMC y las Naciones Unidas, que hoy están en crisis. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, probablemente un mundo con mayor grados de nacionalismo, donde los estados van a tratar de promover sus propios intereses, donde la colaboración internacional va a ser mucho más difícil, donde el multilateralismo, que es la búsqueda de los estados por alcanzar objetivos comunes de manera coordinada, va a ser distinta, quizás va a ser menos ambiciosa, en donde foros como el G20 quizás ganen mayor importancia, porque son foros que no buscan autonomía, no tienen una burocracia fuerte, que es de lo que desconfían muchos de los líderes modernos. Ya yendo un poco más a la región, me parece que un tema clave es la relación entre Argentina y Brasil, pues es algo que afecta a toda la región. No nos tenemos que olvidar que hasta fines de los 70, América del Sur, en una zona que no, gracias a Dios, no hubo una gran guerra durante el siglo XX, pero hubo niveles de conflictividad muy altos, ¿no? Hipótesis de guerras entre Argentina y Brasil, Argentina y Chile, Chile con Perú, con Bolivia, etc. Y eso cambió, y en parte cambió por la mejora de la relación entre Argentina y Brasil y por el Mercosur, con Paraguay y Uruguay, que nos llevó a una nueva etapa en donde también se incrementó fuertemente el comercio. Lamentablemente yo creo que el Mercosur, que empezó siendo en parte un proyecto político y un proyecto económico que buscaba integrar a Argentina con el resto del mundo, perdió el rumbo en un momento, ¿no? Como bien decía Federico, como unión aduanera nunca funcionó realmente. Tuvo una serie de problemas muy graves, las asimetrías, el desvío de comercio que sufrieron especialmente Paraguay y Uruguay, las arbitrariedades que llevaron a que los países sin consultar tomen decisiones que afectaban claramente los intereses de los otros países. Y este debilitamiento del Mercosur también
se debió a la ideologización de la política exterior, ¿no? Pasamos a tener estados que, bien o mal, tenían una visión más de largo plazo, con políticas de Estado que se continúan de gobierno en gobierno, a una serie de gobiernos que impulsaron el UNASUR, que fue un proyecto ideológico desde la izquierda. Después tuvimos gobiernos más liberales que impulsaron el PROSUR como alternativa, que también fracasó como el UNASUR, básicamente porque violaban una regla básica de las relaciones internacionales, que es el tener políticas de Estados con continuidad en el tiempo, ¿no? Eran proyectos más ideológicos que desde la perspectiva del Estado. Y eso nos llevó a la situación actual, donde el Mercosur está muy debilitado, en parte debido a cuestiones personales, ideológicas entre Bolsonaro y Fernández en Argentina, que lleva a que sea muy, muy difícil acordar políticas y reducir las posibles tensiones entre los estados. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Coincido, yo creo que lo más realista sería ir hacia un área de libre comercio, donde cada uno de los países tenga libertad de llegar a acuerdos con otras regiones, ir a la velocidad que quieran, pero de vuelta, que sea más difícil en este contexto del multilateralismo y mantener el Mercosur no significa que deje de tener importancia, al contrario. El peor escenario posible, yo creo, para nuestra región es que el conflicto entre China y Estados Unidos se termine trasladando a nuestra región, ¿no? Lo cual es muy probable en el sentido de que China y Estados Unidos nunca pueden ir a una guerra, es muy difícil que quieran ir a una guerra, porque teniendo armas nucleares sería algo prácticamente suicida. Entonces lo que va a pasar, al igual que ocurrió en la Guerra Fría, es que van a intentar resolver sus disputas en otros ámbitos, en el ámbito económico, donde el gran riesgo es que se produzca un desacople entre dos grandes áreas, una liderada por China y otra por Estados Unidos, en donde haya poco movimiento de bienes, servicios y capital entre los bloques. Eso tendrá un costo enorme en términos de bienestar social para el mundo. Pero esta competencia lo más probable yo creo que va a llevar a que ciertas áreas estratégicas, en lo industrial, en la industria sanitaria, en la industria tecnológica, 5G, inteligencia artificial, los estados van a ser más reacios a la hora de comercial y colaborar con otros países. A lo sumo lo van a hacer con aliados muy cercanos. Y eso va a tener un impacto en la globalización. La globalización ya había cambiado, no hay que olvidarse que los niveles de intercambio comercial de bienes como porcentaje de la economía mundial ya estaban detenidos después de la crisis de 2008, lo mismo que el flujo de comercio. Entonces me parece que vamos a entrar en una etapa nueva en donde el movimiento de personas se va a disminuir drásticamente, principalmente por el rechazo a la inmigración y el mayor nacionalismo. Los niveles de comercio de bienes probablemente se mantengan estables, y lo que sí va a subir, y es una gran oportunidad, es la economía digital, ¿no? Esto también es una tendencia que se veía viendo. Hay un incremento muy marcado en el intercambio de información, en el comercio de servicios. Yo creo que eso, dadas las nuevas tecnologías, va a seguir y va a ser una oportunidad. Pero vuelvo a mi punto original. Si esa tendencia, ese conflicto entre China y Estados Unidos se traslada a nuestra región, tenemos un serio problema en que se divida la región, en que algunos países se vayan con China y otros con Estados Unidos, y que eso sea el fin de la integración política y la integración económica. Y en ese sentido es clave la coordinación de la política exterior entre los países miembros del Mercosur y los otros países de Sudamérica de acá para adelante. Mi último punto, relacionado con el trabajo que hacen ustedes, es muy importante generar clase dirigente, ¿no? Tener una visión de país a largo plazo. Creo que el margen de error que tienen países como Uruguay y Argentina en el mundo que se viene es mucho menor. Vamos a empezar a jugar un juego que no estábamos acostumbrados, de conflictividad entre superpotencias, que se va a trasladar a nuestra región, y en donde comercialmente va a haber una tentación a encerrarse, como probablemente esté pasando ahora en Argentina. Y si hay algo claro que nos deja el comercio es
que a la larga eso termina siendo muy perjudicial para el mundo en general y para los países que aplican ese tipo de políticas. A la hora de invertir esto genera incertidumbre, pero está en nosotros como clase de dirigente tener una política a largo plazo con cierta estabilidad que se perdure de gobierno en gobierno y que lo que genere las condiciones y las reglas de juego claros y estables que los emprendedores necesitan para invertir, ¿no? Esa es una solución poco costosa a los problemas económicos que tenemos, la estabilidad en las reglas de juego, ¿no? Yo creo, y ese tipo de reglas solo se sostienen si detrás hay una clase dirigente que al menos en el caso de Argentina es lo que claramente tiene que surgir porque me parece que hoy no existe. Pero bueno, esas son algunas ideas, poco de optimismo al final, de lo que tenemos por delante. Genial, gracias Francisco, súper claro también. Ahí hay una pregunta justo para vos, de Juan Barrero. Si no hay algún lugar para jugar al medio entre China y Estados Unidos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, sí, la respuesta fácil, y es la misma pregunta que se están haciendo todos los países medios, ¿no? Australia, Gran Bretaña, los miembros de la Unión Europea, Brasil. Sí, llevarnos bien con los dos, ¿no? Porque países como Argentina, Uruguay, dependemos mucho de Estados Unidos en ciertas áreas, pero de China en lo económico, y lo ideal para alcanzar nuestro desarrollo sería tener buenas relaciones con ambas potencias. En la práctica eso muchas veces es difícil de implementar porque no depende solo de uno, sino que depende de que Estados Unidos y China acepten esas reglas de juego, ¿no? Y en la medida que la disputa entre los dos países aumente, las exigencias para con nosotros van a ser cada vez mayores. No sé, de CARI, cosas clásicas, ejemplos claros que uno ve. Tecnología nuclear. China quiere que Argentina sea uno de los primeros países donde exporta su tecnología nuclear. Estados Unidos no quiere. China quiere que Argentina sea parte del cinturón de la seda. Estados Unidos no quiere. Otro ejemplo claro, la tecnología 5G. Uno elige la que promueve Estados Unidos o la que promueve China. Entonces, jugar ese equilibrio de poder entre grandes potencias es sumamente difícil, ¿no? Pero coincido que sería el ideal. Genial, buenísimo. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta. ¿Ven a los dos, ven algún mercado o algo que esté surgiendo como oportunidad, más allá de lo que estuvieron hablando? Por mi lado, yo creo el sudeste de Asia, ¿no? O sea, tiene más para Argentina tiene mucha importancia, más de lo que se piensa. Y creo que a futuro, a pesar de las distancias y los costos de comerciar, hay mucha compatibilidad comercial y va a haber un acercamiento, yo creo, entre los países medios, ¿no? Para moldear el sistema internacional, para que no sea tan perjudicial, que no dependamos de dos grandes potencias. Entonces, las relaciones de países como Uruguay y Argentina con otros países medios y pequeños alrededor del mundo, inclusive si son a grandes distancias, va a haber incentivos para ir en esa dirección. Genial, buenísimo. Federico, no sé si querés sumar algo. Aguardá que te desmuteo porque estás muteado. ¿Ahí? Ahí está. Sí, Francisco se fue bien a lo geográfico. Déjame hablar de mercado, digamos, intangibilizarlo un poco, el de los servicios, ¿sí? Es decir, veo como una gran oportunidad para nuestros países el sector de los servicios, que tiene una importancia creciente en nuestros países. Indudablemente nosotros, y hablo por los dos, estamos a veces muy desconformes con los desempeños de lo que es la educación en Uruguay y en Argentina en los últimos años. De todas maneras, seguimos generando
seguimos teniendo generaciones de gente con un altísimo nivel de adaptabilidad. Y eso es una fortaleza. Y cuando lo pienso en el Uruguay, lo llevo al sector de bienes también. Estamos continuamente acostumbrados a sobrevivir en un mercado pequeñísimo, muy pequeño, lo que nos hace ser altamente imaginativos porque no sabemos cuál es el producto o el servicio que nos va a salvar la plata mañana. Y eso el mundo lo reconoce. Y allí hay una oportunidad que viene de la mano, bueno, de lo que estaba hoy diciendo, es decir, de la tecnología. Genial, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Ahora Javi Fernández Raggio nos va a contar una de las sorpresas que teníamos para hoy. Javi, te voy a desmutear. Dale, estoy. Ahí, perfecto. Bueno, obviamente gracias a los dos. Da un poquito de miedo, ¿no? Cuando uno empieza a escuchar todas esas cosas, de tantas variables y de alguna manera decisiones que uno no puede tomar ninguna injerencia, no puede decidir. Y ahí es donde quizás, por lo menos a nosotros, creo que nos hace mucho más sentido todo lo que hacemos en el día a día, de tratar de estar más cerca, más juntos, de generar estos lazos, de generar estas redes. Y un poco hace, no sé cuánto fue, Marce, si fue 5 meses, 6 meses que nos juntamos. Yo le conté a Marce, nosotros estábamos trabajando en Uruguay con una herramienta de comunicación interna que nos permitía de alguna manera tener canales de comunicación, algo que no fuera invasivo, como puede ser quizás el WhatsApp o alguna otra herramienta más de redes sociales, sino tener una herramienta de trabajo que nos permita tener cercanía, comunicación, interacción, y a su vez tener información de cada uno de los socios que tenemos acá en Uruguay, que a qué se dedica, y de manera muy fácil. Obviamente ahí surgió la idea con Marce de tratar de unir Uruguay y Argentina, de tener una única herramienta que nos permita estar a todos los socios de Uruguay y de Argentina que quieran sumarse, que quieran estar dentro de ese Slack, en la herramienta, y que de esa manera, más allá de que tenemos programas dentro de FIGE que nos ayudan para que una persona de Uruguay pueda ir a Argentina o a México o a cualquier otro país dentro de FIGE a hacer negocios, que de alguna manera podamos tener contacto directo, ¿sí? Porque al final apostamos a eso, apostamos a velocidad en los negocios, a ser ágiles, a evitar burocracias. Y claramente yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad. Y bueno, lanzamos hoy, mañana, no sé cuándo vamos a tener ya para sumarnos, pero ya vamos a tener disponible este Slack que nos va a permitir estar en contacto todos juntos. Vamos a tratar de usarlo bien, como corresponde, pero es muy fácil de usar, es muy intuitivo, y creo que nos va a dar una potencialidad muy grande para estar más cerca, sobre todo en este momento. Dejar de lado todas las cosas que no podemos tomar decisión, muchas de las que hablaron recién, y concentrarnos, creo, en las relaciones nuestras y ver qué quizás yo puedo aportar a alguien de Argentina o alguien de Argentina puede aportarme a mí. Y estoy seguro que va a haber mucha oportunidad para todos en ese intercambio. No sé, Marce, si querés agregar algo vos o alguno de los chicos que está trabajando, Mati o también Fausto, si quieren agregar algo, me parece importante que la gente lo escuche, lo entienda, porque creo que es una herramienta muy fuerte. Si quiere, a ver, digo una palabrita y me gustaría que hablen, si puede ser Fausto o Mati, para contar un poco más en detalle, pero sí, de nuevo, mi intención y mi gran apoyo a esta iniciativa tiene que ver con allanar el camino para todos los empresarios que se animen a exportar, que se animen a mirar al exterior, que no se queden solamente limitados en lo que sería su cuestión de territorio, de ciudad, de provincia, de país. Creo que estas relaciones con otros países, con otros empresarios que tienen los mismos valores y una cultura parecida a la nuestra, facilitan muchísimo el animarse a dar ese paso, ¿no? Me parece que Argentina y también Uruguay lo necesitan para su desarrollo, que todos exportemos y tengamos una mirada más global. Así que creo que esto va a ayudar un montón. A mí, desde lo personal, este tipo de herramientas me sirven, me ayudan un montón. Al principio, Federico hablaba del tiempo que se ahorra de moverse en la ciudad por día, por semana, y creo que estas herramientas hacen que seamos mucho más eficientes, mucho más efectivos, y que podamos extender nuestros brazos a lugares impensados, ¿no? Así que bueno, estoy muy contento de que esto se haya materializado. Fue en diciembre cuando nos juntamos,
y hablamos de este tema, así que bueno, me alegra mucho que hoy ya esté implementado y bueno, obviamente invitar a todos a sumarse, así que bueno, ahora no sé si Fausto o Mati Ahí quieren lo agregué, comentar un poco lo puse de la en el link. implementación de Slack. Perfecto, ¿cómo están todos? Muchas gracias, Javi, Marce, a todos por la reunión. Fede, ¿no? La idea del Slack, como Barbie lo estaba pasando ahora, es que se puedan ir sumando, tanto en UNAGE como en AGE Uruguay. Ya estamos un poco acostumbrados, nos estamos acostumbrando a trabajar con el Slack, así que va a ser una evolución muy rápida. Y como decía Javi, que me agarro unas palabras que había dicho, ¿no? Que la idea es darle un poquito más de dinamismo, agilidad, ¿no? Vivimos en un mundo donde importa ir acortando los pasos, y bueno, esta es una primera instancia, pero queremos ir sumando a más países de FIGE y que se vaya trabajando como única plataforma para tener un acceso más rápido y también evolucionar las plataformas que tenemos o las herramientas que tenemos en FIGE, como decía Javi, como Pase Verde y Soft Landing, que son las que te permiten hacer sinergia o allanar el camino hacia abrir una empresa en otro de los países miembros. Así que bueno, los invitamos a que se sumen. Genial, buenísimo. Gracias, chicos. La verdad que súper claro. También agradecerles a Francisco y a Federico. Ahora le doy la palabra a Vicky Villamayor, socia fundadora de Juegos Multiverso, para que nos cuente y por ahí su caso con respecto a exportación, por ahí qué herramientas usaste, Vicky. Hola, bueno, que me da un poco de cosita hablar después de Federico y de Francisco, que nos contaron tantas cosas y tan entendidos en todo esto. Pero bueno, yo soy Vicky, soy de Salta, tengo una empresa que se llama Juegos Multiverso, y quiero contarles un poquito de lo que fue mi experiencia, porque bueno, quizás le puede servir a alguno. Lo primero que me parece que está bueno compartir es que, como dijo Federico, la clave es agregar valor y está bueno ser altamente imaginativos. Dijo esas dos cosas que me encantaron. Yo empecé exportando juegos y la verdad es que las primeras exportaciones fueron un fracaso porque quizás mi producto no era demasiado competitivo en precio y me di cuenta con el tiempo me di cuenta que había cerrado ventas, pero no había desarrollado mercados, porque no había consolidado esas relaciones a largo plazo que son tan valiosas, ¿no? Y lo que hice fue cambiar el chip y pensar, bueno, yo puedo exportar, pero quizás puedo hacerlo cambiando mi modelo de negocio. Y hoy ya no exporto más juegos, o por lo menos no a los lugares en donde no soy competitiva por precio, y lo que estoy haciendo es desarrollando un esquema de licencias, en donde yo vendo licencias para que otros puedan producir mis juegos, bueno, y hacer algún arreglo. Estoy haciendo en Ecuador y en España, y la verdad es que un poco los aliento a eso, ¿no? A cambiar el chip, a ser imaginativos, a pensar que cualquier producto o cualquier servicio puede adaptarse si buscamos la forma de que se adapte. Bueno, eso me parece claro. Por otro lado, el tema de las alianzas, que también lo dijeron recién, es súper importante, sobre todo si yo no soy multiproducto, ¿no? Porque la persona que va a importar va a hacer un súper trámite, es toda una gestión comercial enorme. Quizás si yo tengo un solo producto me puedo hacer alianza con otra persona que puede ser competencia o con un producto complementario. Y bueno, siempre en equipo se puede un poco más. Y en cuanto a las herramientas, Barbie, que me preguntabas, en las primeras exportaciones se exporta simple, que es una herramienta que da el gobierno argentino, en donde si exportás hasta $600.000 al año, lo podés hacer sin tener que inscribirte como exportador ni contactarte con operadores, sino que lo haces bastante fácil desde la página web. Otro requisito que tenés que cumplir es que la mercadería no puede valer más de $15.000,
Y la verdad que esto aplica a un montón de empresarios y de pequeñas empresas para empezar a probar, ¿no? Como es el tema de exportar. Se lo súper recomiendo. Incluso en ese momento hasta me bonificaron el primer flete para incentivar a que más gente exporte. Así que bueno, eso fue un poco mi experiencia. Creo que como consejo, pienso que hay que ser inteligentes comercialmente y saber o sea, que exportar requiere un montón de trabajo adicional a una venta normal. Entonces que primero está bueno como quizás copar el mercado en el que estamos. A veces quizás es una cuestión de posicionamiento y estrategia que está buenísimo, y saber eso, que siempre hay herramientas y siempre podemos apelar a la imaginación. Así que bueno, eso fue un poquito mi experiencia y bueno, espero que más gente se anime y que como dijeron todos, se trata de hacer alianzas y de hacerlo en comunidad para hacernos más fuertes. Gracias, Vicky. La verdad que me encanta seguir escuchando los casos de cada uno de los socios. También tenemos el caso de Juan Pablo Saibene, él es CEO y cofundador de Quadlabs, socio de Viaje Uruguay. Así que, Juanpi, si podés, Buenas, si no, Ay, perfecto. muchas gracias. Contanos también tu caso. Primero un chivo, creo que está muy bueno esto de Slack. No se sientan aterrorizados por la tecnología al principio, para nosotros fue todo un proceso el impulsar Slack dentro de AG, pero creo que va dando sus frutos. Como decía Javi, anímense, úsenlo como herramienta. Creo que está bueno, es menos invasivo que usar WhatsApp para comunicarnos, y si todos agarramos el hábito, es una linda herramienta. Sobre mi experiencia exportadora, nosotros arrancamos en Qualabs hace casi 3 años y arrancamos casi que exportando. A los 3 meses empezamos a trabajar para Estados Unidos. Nos dedicamos a hacer, a hacer soluciones de distribución de contenido, de video, de multimedia, en general a través de Internet, a través de software. O sea, tenemos algunos productos propios y después hacemos outsourcing de desarrollo de productos. Por suerte contábamos con experiencia y con contactos en empresas bastante importantes en el rubro, por haber trabajado muchos años en la industria. Y eso por lo menos nos abrió las puertas a tener credibilidad, por lo menos para que nos escuchen. Fueron las primeras puertas que nos abrieron. Pero si tuviera que decirles, digamos, de las primeras cosas que tuvimos que aprender es a entender la multiculturalidad, a entender que el cliente está en un contexto y en un entorno diferente, que el cliente está esperando que resolvamos los problemas para él. O sea, nosotros somos quienes estamos proveyendo, en nuestro caso, servicios. Y entonces nos llevó tiempo adaptarnos en un montón de cosas, adaptarnos en los horarios de las reuniones o en la formalidad y la puntualidad, adaptarnos a que tienen una forma diferente de resolver los problemas, de encararlos. Por ejemplo, en Estados Unidos son súper directos, muy straightforward, no le dan vueltas a nada. O entender que son sumamente puntuales, que las reuniones empiezan a la hora que empiezan y terminan a la hora que terminan. Digamos, no les gusta perder para nada su tiempo, y son así. Y eso tal vez para un latino, o por lo menos más de nuestra región, es como más común llegar a la reunión y charlar de fútbol, y el tiempo, y de la situación económica. Y la verdad que si ellos tienen media hora, esa es la media hora que tenés. Si perdiste 15 minutos hablando de fútbol, te quedan 15, digamos. Por otro lado, algo que hemos entendido o podido aprovechar es que cuando le tocas realmente donde les duele, cuando tocas en los dolores que tienen como organización o como, digamos, en sus preocupaciones reales, te abren las puertas. O sea, no los vi, no los he visto juzgar, o prejuzgar, sino abrir la puerta si realmente resolvés los problemas que decís que resolvés. Pero hay que ser directo. En Uruguay,
en particular, ¿Juanpi? Bueno, chicos, puede fallar, como diría Tuzam. Esperamos a ver si vuelve un segundito. Aprovecho para hacerle el recordatorio que se sumen a Slack. Me da justo el pie. Cuenten si quieren ahí en el chat. Perfecto. Ahí vuelve. Cuenten ahí en el chat si pudieron ingresar, si pudieron, qué es lo que encontraron como característica distintiva. Está buenísimo porque pueden ver lo que se vio anteriormente. Si pudieron, si no, cuéntenos ahí un poquito. Genial, ahí Pablo Martínez Roca nos cuenta que ingresó sin problemas. Genio, buenísimo. También no se preocupen que les va a llegar por mail y a través de los grupos de socios, así que denle un ratito. Ahí Marcelo Verdecchia, un éxito Slack. Elías, ingresé y cero drama. Juanpi González, yo también, ahí una volví. papa. Ahí volvió. Juan dice Lo sin lindo, problemas. lo lindo de internet. Genial, sí. Ahí te Disculpen. vemos. Bueno, de paso, estamos charlando de Slack, así que no te preocupes. Buenísimo. Aparte, una vez que pierdo conexión con Zoom, me pasa que no vuelvo a entrar, digamos. Tuve Sí, cerrarlo y entrar. Disculpen por eso. No sé hasta dónde había llegado, digamos, antes de quedarme hablando solo. Pero hablando un poco de las herramientas que habíamos tenido para ayudar a exportar, en Uruguay hay algunos planes específicamente para eso. Hay una agencia de gobierno que se llama Uruguay 21, que apoya explícitamente las exportaciones. Nosotros en particular hemos sido apoyados por ellos, estamos siendo en este momento, y hemos sido apoyados antes por un programa que se llama ProExport, y creo que está interesante porque en realidad te obliga a ordenarte, te obliga, parte de la experiencia de pasar por ese tipo de programas, a veces no es si uno precisa el dinero, a veces es porque te obliga también a ser prolijo en el armado de los planes, a comprometerte y cumplir con lo que te comprometes, digamos, cuando uno hace promesas, también está bueno, lo obliga a uno a planificar, digamos. Así que en lo que respecta a herramientas, mi sugerencia es que usen las que tengan a mano, las que ayuden en el caso que estén ustedes, digamos, y las que estén en este momento a disposición. Pero de verdad las recomiendo. A nosotros nos ha obligado a ser prolijos. Vale. Y después, creo que no competimos entre nosotros para ir hacia el mundo. Así que mi recomendación es intentar posicionar a la región y América Latina como un lugar serio, un lugar confiable, un lugar desde donde podemos ir unidos, ¿no? El mercado y el mundo es suficientemente grande como para que todos podamos hacer negocios, como para que nos tengamos que matar entre nosotros. Creo que es al revés, que tenemos que intentar apoyarnos, y por eso apoyo estas iniciativas. Totalmente. Apoyo estas iniciativas como las de FIGE y las de UNAGE y AGE, para poder ir juntos, para colaborar. Creo que no tenemos que estar en la chiquita de uno o el otro, sino más bien ir enfocados en lo que podemos hacer en conjunto. En esto de colaborar, un poco lo que decía Federico, de busquemos socios, busquemos no solamente clientes, no algo tan transaccional. Creo que yendo juntos podemos encontrar oportunidades un poco más grandes. Tal cual, gracias Juanpi, la verdad que re lindo escucharlo. Ahí justo Facu del Castillo hizo el comentario de que Federico Michelotti también lidera el programa especializado en eso y que ellos tuvieron el gusto de trabajar con él y que fue determinante en la aventura internacional de su empresa Ingenium. Así que buenísimo, gracias por el dato. También Federico, no sé, Federico y Francisco, si quieren dar sus
algún tipo de contacto en redes o por si quedan algunas dudas, alguna consulta que alguno de los socios tenga. Es un placer también estar en contacto con ustedes. Francisco, ahí te escucho. Yo agradecerles de vuelta. Me parece bárbaro la colaboración entre los distintos países, especialmente en su generación. Entre Argentina y Uruguay no tanto, ¿no? Pero Argentina con Brasil, Uruguay con Brasil, por ejemplo, ahí tenemos menos relación que hace 15 o 20 años atrás entre empresarios, académicos, y es algo que hay que revertir. Y a nosotros nos es fácil entre argentinos y uruguayos, pues nos sentimos muy cercanos, pero este tipo de iniciativas me parece bárbaro. Gracias, genial. Y la verdad es como dicen, que ya lo nombraron varias veces, esto de salir en bloque y salir todos juntos, complementándonos, trabajando colaborativamente, siempre es un placer. La verdad que como ya más que socios, esto de aliados estratégicos / hermanos que tenemos entre las AGEs, la verdad que es un placer. También hay gente está en la liga de AGE Paraguay. La verdad que es esto, como dicen ustedes, de ir sumando de a poquito, paso a paso, y viendo las posibilidades en que nos podemos ir ayudando uno a uno. Bueno, agradecerles, gracias Federico, gracias Francisco. En el canal de presentaciones de Slack se pueden ir presentando cada uno, entonces ahí vamos a ir sabiendo quiénes son, pueden poner todos sus datos, si tienen alguna necesidad, si hay algo que quieren contarnos, algún proyecto, todo, ahí lo pueden ir viendo, y lo bueno es que cuando se vayan sumando más gente pueden ir para atrás y ver el resto. Así que bueno, Federico, ahí te escuchamos por si quieres anunciar. Bueno, nada, a las órdenes, un gusto, y bueno, todos sabemos que siempre es difícil, menos para Messi, siempre es difícil para todos, así que si tienen una empresa y si son emprendedores, ya deben tener 4 o 5 fracasos encima, es decir, hay que seguir para adelante. En algún momento logramos destrabar el quiebre que muchas veces está dentro nuestro. Y una cosa ahí al final viene, es el tema de la cooperación, ¿no? Yo cuando hablo de las exportaciones y cuando hablo del mundo, sobre todo mirado del Uruguay, pero también para un pequeño empresario en la Argentina, digo, me remito a un libro de un escritor peruano, Ciro Alegría. El mundo es ancho y ajeno. Es ancho y ajeno. Las exportaciones nuestras representan muy poco en el mundo, por lo que trabajar para que se dupliquen no va prácticamente a molestar a nadie. Un gusto de nuevo y a las órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por haber participado. Quedamos a las órdenes también nosotros y la gente de AGE Uruguay por si tienen alguna duda, alguna consulta. Y bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Esto va a quedar grabado y va a subirse a YouTube de cada uno de los canales, así que buenísimo. Perfecto, un gusto. Gracias a todos. Un saludo para todos. Un placer, nos vemos en la próxima. Nos vemos, gracias.